Fala galera, eu aqui, Bernardo Oliveira, no Alvo. Estou em Antalya, na Turquia, para a segunda etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco. E tenho aqui comigo Juan Carlos Olgado, espanhol, ex-atleta e atual diretor de eventos da World Archery, que é a Federação Internacional de Tiro com Arco. Juan Carlos. Olá, Bernardo. Prazer. Prazer ter você aqui conosco para bater esse papo. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre como foi a criação da Copa do Mundo. Como é que foi essa ideia de tentar recriar o campeonato mundial 4 vezes por ano? Quais foram os desafios? El tiro con arco antiguamente había solamente 12 pruebas importantes, Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años y los Campeonatos del Mundo cada 2, con lo cual era difícil poner tiro con arco en televisión, darle más visibilidad. En el 2005, nuestro nuevo presidente, el profesor Dr. Uri Dener, decidió empezar un circuito que habíamos discutido por muchos años, pero que nunca se había iniciado, que es las Copas del Mundo. El objetivo de la Copa del Mundo es hacer cuatro competiciones más la final, 5, todos los años para poder dar más imágenes de tiro con arco en televisión. Y eso es lo que se inició. Empezamos en 2006 con la primera Copa del Mundo en Poreč, Croacia, y desde entonces hemos hecho 4 Copas del Mundo, la final, más el Campeonato del Mundo cada 2 años, más Juegos Olímpicos. Con lo cual, en cada año hay unas 6 a 8 oportunidades de poner tiro con arco en la televisión. Ha empezado muy bien, hemos tenido mucho éxito y la prueba de ello es que ahora en los Juegos Olímpicos en Londres muchos canales de televisión conocen nuestro deporte, conocen las estrellas como tú, conocen a los atletas, conocen las reglas y nos ha dado una gran audiencia de televisión que ha asegurado para nuestro deporte en el programa de los Juegos Olímpicos. Sim, sim. E num evento desse, a gente vê toda essa estrutura aqui para as finais, uma coisa que está sendo desenvolvida aí, que as pessoas estão gostando muito. Como é que fica o seu trabalho como diretor de eventos num evento como a Copa do Mundo? Pero el evento normalmente empieza 2 o 3 años antes, en el que hay un candidato, una ciudad o una federación que quiere una Copa del Mundo, entonces yo tengo que viajar, reunirme con ellos y evaluar los sitios donde quieren hacerlo, las instalaciones, los voluntarios, el presupuesto, y cuando vemos que pueden tener la capacidad de organizar una Copa del Mundo, empieza el trabajo de preparación. Hacemos reuniones 2 o 3 veces cada año en planificar qué hay que hacer, quién hace qué. Yo tengo un equipo de eventos de unas 30 personas, 30 a 35, en el que hay jueces, hay responsables de resultados, hay responsables de televisión, hay el equipo de televisión que filma, hay equipo de integración de tecnología, hay gente en el campo de tiro, tenemos gente de marketing y de media, comunicación, con lo cual en esa preparación nosotros en Borarche traemos un equipo y el comité organizador pone voluntarios, el venue y las instalaciones. Y todo llega hasta el momento del evento, en el cual venimos y empezamos a 2 o 3 días antes de la competición a preparar todos los temas de resultados, de instalaciones, de sponsors. Y durante la semana es un trabajo muy duro. Sí. Empieza la competición, los clasificatorios, y en el momento que la competición se arranca y vas con las eliminatorias, la mitad del equipo viene aquí a hacer el campo de finales. Nosotros siempre queremos hacer las finales un sitio especial, un sitio atractivo para el público y para la media, y aquí en Antalya es la playa. Sí. Nadie más conoce Antalya por la playa. En Brasil tenéis mucho sol, pero en Europa no hay tanto. Entonces alemanes, noruegos, están encantados de ir a Antalya y competir en la playa. Todos los venues especiales tienen algunos trucos, quiere decir que cuando estás en la playa el viento siempre es un tema a tener en cuenta, en otros es más la altitud o la luz, pero la idea es ir a sitios especiales, sitios icónicos, sitios conocidos, para que las imágenes de televisión lleguen a más sitios y sean más interesantes. Sem dúvida. E é trabalho que está sendo muito bem feito porque está realmente fazendo um sucesso muito grande. Muchas gracias, el feedback que recibimos es positivo, es bueno, pero efectivamente es mucho trabajo, pero merece la pena. Sim, sem dúvida. Agora um pouco sobre a sua carreira como atleta. Acho que eu até não falei no início que o Juan Carlos participou da equipe espanhola que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. Mas bom, com 20 anos você foi para os Jogos Olímpicos de Seul, em 88, e como foi essa experiência de ter ido assim, bem novo e 4 anos antes dos Jogos Olímpicos que seriam aqueles realmente importantes para você? Bueno, los Juegos Olímpicos es un sueño de muchos atletas, pero el mío era especial desde que empecé con 9 años a tirar con arco. Yo creo que a los 10 ya estaba soñando con los Juegos Olímpicos. Otro de los sueños que yo tenía siempre es conocer un país oriental, China, Japón, Corea. Entonces empecé a entrenar, empecé a destacar y
tenía la meta clara, quería ir a unos Juegos Olímpicos. Y eso sucedió en el 88 en Seúl, en el cual dos de mis sueños fueron juntos, ir a un país asiático y los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos fueron bastante especiales porque no estábamos bien preparados, no había una preparación adecuada, éramos arqueros amateur que entrenábamos lo más que podíamos, pero solos. Una vez que pasaron los Juegos Olímpicos de Seúl, sí que tuvimos una preparación mucho mejor para Barcelona. Entramos en un plan ADO, plan de Asociación de Deportes Olímpicos, una organización que se creó para apoyar la preparación olímpica, y comenzamos a tener sofrólogo, un entrenador mental, un entrenador físico, una persona que te cuidaba nuestra nutrición, una persona que encargaba de ayudar en material de tiro a regularlo. Entonces ya era un equipo técnico, y en 3 años subimos de estar en la parte baja a conseguir el nivel alto. Y llegamos a Barcelona, en el cual no éramos el equipo favorito, pero estábamos entre uno de los 5 mejores, y tuvimos la buena fortuna y el buen trabajo de en ese momento justo ganar a los países adecuados, llegar a la final y ganar el oro. Y a partir de ahí el tiro con arco cambió en nuestro país, y de ser un deporte de indios o de Robin Hood, comenzó a ser un deporte olímpico y bien considerado. Aham, sim. E além, assim, das Olimpíadas de 88 e tudo mais, como foi a sua preparação? Como era, assim, conta pra gente rapidinho como é que foi o treino, a preparação mental para os Jogos de Barcelona. Yo siempre he dicho que un arquero tiene que entrenar como profesionalmente, aunque quiere decir que no gane dinero. Profesional es dedicación. Nuestro deporte necesita mucho tiempo porque hay que hacer una operación técnica de tiro, luego hay que regular el material, luego hay que hacer una operación física y luego hay que hacer un entrenamiento mental. Y eso es muy difícil hacerlo a la misma vez, con lo cual hace falta muchas horas. Antes de Barcelona yo entrenaba unas 4 horas al día, incluso fines de semana hacía 5 o 6 horas porque tenía más tiempo. Cuando ya nos clasificamos, cuando ya tuvimos los Juegos Olímpicos, después de Seúl, empezamos a trabajar profesionalmente. Conseguimos un sueldo, teníamos un dinero, y trabajábamos 6, 7, 8, a veces hasta 11 horas diarias en la preparación, porque llevábamos mucho retraso y había que recuperar y ponerse al nivel de élite. Con lo cual, durante 3 años trabajamos, era nuestra profesión, era nuestro trabajo. Poxa, que legal. Bom, e só para terminar, o que você poderia dizer para quem está assistindo a gente, que assiste todas as finais no Archery TV, acompanha o Win and Win Archery, Fan Reporter, o que você tem para dizer para uma pessoa dessas que dia sonha se vai poder atirar na Copa do Mundo? Bueno, para venir a una Copa del Mundo lo primero que todo arquero debe hacer es disfrutar con lo que hace. Es muy difícil estar en tiro con arco si tú no disfrutas, como tú haces cuando entrenas. Es no solamente competir, pero los retos de mejorarse día a día. Una vez que uno disfruta con la práctica del deporte, está claro que si quiere competir tiene que dedicarse seriamente a trabajar, a hacer lo mejor posible en cada momento, a ponerle muchas horas, muchas ilusiones, estar constantemente pensando en esa meta que uno consigue. Una vez que estás ya en el nivel competitivo hay que intentar hacer equipo nacional, y cuando se clasifica en equipo nacional hay que ir a las Copas del Mundo, y merece la pena. Estos eventos en mi época, hace 25 años, los campeonatos eran muy aburridos, para todos menos para los arqueros. Eran 4 arqueros por diana, entrenábamos muchas flechas, tirábamos una semana, pero era muy difícil seguir. Hoy en día ha cambiado, gracias a todos los cambios que hemos hecho en el reglamento. Hoy en día los espectadores pueden estar muy cerca de los arqueros tienen cámara de televisión, es realmente un show. Con lo cual yo animo a todos los arqueros a entrenar, intentar hacer equipo nacional y venir a las Copas del Mundo. Es divertido, es bonito, y uno es parte del cambio que está haciendo el tiro con arco en la historia. Sim, sem dúvida. E uma mudança que está sendo feita muito bem feita. Muchas gracias. Muy amable. Bom, Juan Carlos, Leonardo? muito obrigado, foi um prazer. Obrigado Realmente, a ti. muito obrigado. Nos vemos e boa sorte com todo o trabalho aí. Nos vemos seguro en la Copa del Mundo Sí. y el Río, en Brasil. Sim, nos vemos. Gracias. Muito obrigado. Suerte. Gracias a Tchau, todos. tchau. Can we go back? This is the moment tonight.